que son test de saltos en longitud. Algunos utilizan test basados en lo que es la calidad de movimiento, pero hay demasiada heterogeneidad y eso obviamente tiene una consecuencia, que al no haber un consenso unánime de qué es lo que debemos hacer, el proceso de vuelta al campo post lesión de ligamento cruzado anterior es bastante alternante. ¿Qué se entiende por esto? Vuelvo a decir lo mismo. Volver después de una lesión de ligamento cruzado anterior, volver de un postoperatorio no es seguridad de que no nos vamos a volver a lesionar. Tenemos que ser muy responsables con la toma de datos clínicos. Entonces, Andrés quiere volver a nivel previo a la lesión, por eso se opera. Vamos a ver un poco qué es lo que dice la literatura. Fíjense, todos los que vemos acá, todos estos casilleros, son de meta-análisis, que es un estudio secundario, que nuclea diferentes tipos de estudios. Hay muchísima cantidad de estudios con respecto a lo que es la vuelta al campo. Cuando este estudio secundario, que es un meta-análisis, combina toda la información y trata de ver qué es lo que pasa, fíjense que se sabe que aproximadamente 63% de las personas vuelven al nivel previo a la lesión y solo un 44% vuelve al nivel competitivo. Entonces yo le voy a decir a Andrés, mira Andrés, si vos volvés después de una lesión de ligamento cruzado anterior, la probabilidad de que vuelvas al nivel deportivo previo no es tan buena. Es prácticamente cercano al 50%, es como tirar una moneda y ver qué es lo que pasa. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué otra cosa sabemos? Hablar un poco de lo que es la reinjuria del ligamento cruzado anterior. Paterno publica un trabajo que es muy interesante. Agarra una corte que tuvo lesión del ligamento cruzado anterior, agarra una corte que no tuvo lesión del ligamento cruzado anterior, lo sigue a lo largo de un tiempo, y lo que se ve básicamente que dentro de lo que es su corte, no solo hubo mayor cantidad de personas que tuvieron una lesión inicial del ligamento cruzado anterior, sino que hubo mayor cantidad de personas que tuvieron una segunda ruptura del ligamento cruzado anterior. Seguramente en su práctica deben haber tenido pacientes que se rompieron 2 veces. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque se sabe que si tuviste una primera lesión del ligamento cruzado anterior, la probabilidad de volver a relesionarte es muy alta. ¿Está claro hasta acá? Y otra cosa que se demostró hace muy poco a través de un trabajo de Timothy Hewitt, donde hace otra revisión sistemática, no solo la probabilidad de relesionarte la misma pierna operada es alta, sino que se sabe que aproximadamente tenés un 235% de probabilidad de relesionarte la otra pierna. ¿Sí? Hay algunas explicaciones a esto. Muchas veces cuando estamos haciendo una rehabilitación postoperatoria del ligamento cruzado anterior, ponemos énfasis exclusivo en la pierna operada y nos olvidamos de la otra. Y esto puede tener consecuencias, como lo que está demostrando Hewitt de acá, que es una probabilidad de que nos rompamos de vuelta, pero no la misma pierna, la otra. Por lo cual, la vuelta al deporte al mismo nivel es polémica, tenemos mucha probabilidad de relesionarnos la pierna operada y también tenemos una probabilidad alta de relesionarnos la otra pierna. Todas las maravillas que hablamos de la cirugía del ligamento cruzado anterior se están yendo un poco por el inodoro, o al menos son bastante polémicas. ¿Sí? ¿Hay lesiones posiblemente asociadas a tener una lesión de ligamento cruzado anterior? Sí, la realidad es que la literatura lo registra, sobre todo cuando hablamos de lesiones meniscales. Sin embargo, cuando vemos en personas que tuvieron una lesión de ligamento cruzado anterior, que se operaron relativamente rápido o que retrasaron un poco esa cirugía, se ve que no hay tanta variancia en lo que tiene que ver las lesiones de meniscos. Es posible lesionarte un menisco post ruptura del ligamento cruzado anterior, pero también hay un grupo de gente que es bastante importante que también no se puede lesionar el menisco. Por lo cual, decir que tener una lesión meniscal si no tenemos una cirugía de ligamento cruzado anterior, la literatura demuestra que es bastante polémica y que esto no está confirmado como algo que pasa seguramente. Y con respecto a otro de lo que les decía al principio, que tiene que ver con las lesiones degenerativas, se sabe que entre lo que es un grupo operado versus un grupo no operado, no solo no presentan diferencias significativas en lo que tiene que ver la artrosis, es decir, decirle a una persona que si no se opera el ligamento cruzado anterior va a tener artrosis, es falso. No solo está demostrado eso, sino que también se ha demostrado que ciertos pacientes pueden incluso no tener diferencias significativas en cuanto a la funcionalidad. Podés tener una rodilla estable, podés tener una rodilla funcional sin la necesidad de optar por una cirugía. ¿Venimos bien hasta acá? Está claro entonces los puntos que es muy difícil volver al nivel deportivo previo. Hay una probabilidad enorme de que nos rompamos de vuelta el ligamento cruzado anterior.
hay una probabilidad incluso más grande de que nos lesionemos la otra pierna. Las lesiones asociadas como por ejemplo lo meniscal o la artrosis, también se ha visto que no hay diferencias significativas, y en cuanto a lo último, que es la funcionalidad, también se ha visto que depende. Por lo cual, todo lo que hablamos positivo de utilizar una opción quirúrgica de ligamento cruzado anterior no es blanco ni negro, es más gris de lo que pensamos. ¿Sí? Entonces, vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿se puede tratar conservadoramente una lesión de ligamento cruzado anterior? Pulgar arriba, dijo Felipe, y obviamente la respuesta que ustedes están esperando es: todo bien, Pablo, pero ¿quién? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Vamos a tratar de responderlo. Hace un tiempo atrás, fíjense que el primer trabajo que habla acerca de estos pacientes que optan por un tratamiento conservador fue hace mucho tiempo. Andrés Romagnó, que era un chico que jugaba a los Playmobil, año 1983, donde se vio que hay un porcentaje de pacientes que se rompen el ligamento cruzado anterior que tranquilamente pueden estar igual o mejoran con ese tratamiento conservador. ¿Y qué pasó? Si ya en el año 83 se demostró que había pacientes que les podía ir bien con un postoperatorio conservador, ¿por qué se evitó este dato y se progresó en todo lo que es la evolución postquirúrgica y se progresó en todo lo que tiene que ver la opción quirúrgica en pacientes con lesión de ligamento cruzado anterior? La respuesta: pálpense todos el bolsillo, la billetera, adentro hay dinero. No conviene investigar lo que va en contra de muchas cosas, que hay un círculo muy grande. Si vos demostrás que la opción no quirúrgica económicamente impacta lo quirúrgico, la realidad es que ahí es donde tenemos un sesgo a la hora de investigar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, hay pacientes que pueden beneficiarse con un tratamiento conservador. La pregunta es ¿quiénes? Y acá es cuando vamos a entrar en un concepto que es el concepto Cooper, o Cooper, como lo quieran decir. ¿Qué es un Cooper? Es un paciente que cuando hacemos una examinación clínica, si es un potencial colaborador, es una persona que potencialmente le puede ir bien con una lesión de ligamento cruzado anterior, aplicando un tratamiento adecuado, puede utilizarse la opción no quirúrgica y que ese paciente tenga éxito terapéutico. La pregunta es, ok, ese es el Cooper. ¿Y cómo me doy cuenta quién es Cooper y quién es no Cooper? Se han hecho muchísimos trabajos tratando de objetivar cuál es el paciente ideal para clasificarse en Cooper. La última investigación, lo que se sabe que es este paciente. El paciente que tiene reportada una buena funcionalidad, mayor de un porcentaje del 80% con cuestionarios funcionales en las actividades de la vida diaria. Pacientes que presentan una simetría en los test de salto. Hoy en el taller a la tarde vamos a hablar bastante de estas cosas y ver cómo evaluarlo clínicamente al paciente. Y pacientes que no presentan o al menos uno o menos episodios de Gibney Webb. ¿Qué es un episodio de Gibney Webb? Es un paciente que te dice que se me fue la rodilla, ¿sí? Estaba haciendo una actividad y se me fue la rodilla. Si un paciente le refiere en su relato clínico que les pasó una vez o menos, presenta simetría en los test de salto y el paciente encima presenta una buena funcionalidad autorreportada, ese es un paciente Cooper. Y dentro de esos pacientes Coopers, futuros estudios lo que han investigado que existe una población ideal, que va de la misma funcionalidad autorreportada. Se sabe que le va mejor a las mujeres que utilizan un tratamiento conservador más que los hombres, y a aquellos pacientes que son más añosos les podría ir mejor incluso. Se cree que esto tiene que ver porque hay una asociación indirecta con lo que es la funcionalidad. A más años, tal vez la funcionalidad no es la mejor, o tal vez el nivel de exigencia deportivo es menor. Esto obviamente es discutible y variable y depende de cada caso clínico. Entonces, tenemos un Cooper, tenemos un paciente que cuando tiene mejor funcionalidad, más acerca al sexo femenino y tiene mayor edad, mejor le puede ir con un tratamiento conservador. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en cómo medir la funcionalidad. En Argentina, gracias a Dios, no tenemos un cuestionario adaptado al argentino y validado como es el ICADC, pero tenemos el cuestionario que lo vemos acá, que fue adaptado y validado transculturalmente en el Hospital Durán. Este cuestionario se llama LEF, Lower Extremity Functional Scale, es un cuestionario de funcionalidad de miembros inferiores, en las cuales se toma una serie de preguntas al paciente y se lo clasifica con un número en base a cuánto es su nivel de funcionalidad. Esto es una herramienta que ustedes pueden utilizar para clasificar funcionalmente cómo está ese paciente. En base a eso, tengo una perspectiva de cómo está su funcionalidad y puedo ver si ese paciente se asemeja o no a un paciente Cooper, es decir, un paciente que le va a ir bien con un tratamiento conservador. A su vez, sabemos que los test de salto, como vemos acá, este es el cross-side, como vemos acá hacer un salto largo con una pierna, o como vemos acá hacer 3 saltos largos con la misma pierna, se demostró muy bien, David Lowenstein, presente el año pasado en el Congreso de la ACAD, que hay una correlación positiva con la funcionalidad.
Puedo medir funcionalidad utilizando un cuestionario funcional o puedo utilizar estos test de saltos y siempre que presente un índice de simetría similar entre una pierna con respecto a la otra, es un paciente que funcionalmente se lo puede clasificar como positivo. A su vez, la pregunta que tenemos que hacernos es, ok, esto tuve una charla con Matías San Pietro hace muy poco, que decíamos, perfecto Pablo, vos me definís qué es un Cooper, vos me definís que el Cooper tiene ciertas características, perfecto. Ahora, es bastante exclusivo. Yo le digo, la verdad Matías, que tenés razón, es bastante exclusivo decir cuál es el personaje ideal, pero fíjense lo que demostraron en otra corte de la Warpos. Cada vez que van a leer un trabajo de rodilla, leer la palabra corte de la Warpos es muy interesante leer sus trabajos. Fíjense lo que se ha demostrado. Que no solo pacientes que son potenciales Cooper pueden evitar el proceso quirúrgico, sino que el paciente que en teoría es no Cooper por lo que son sus características clínicas, puede convertirse en Cooper. ¿Sí? Y esto tiene mucho interés y mucha importancia cuando van a abordar prequirúrgicamente a un paciente. Ustedes con un abordaje prequirúrgico pueden hacer que muchas veces ese paciente se transforme en un candidato ideal para evitar la cirugía. No es nada menor. Y se sabe que la forma de hacerlo no es muy compleja. Simplemente realizando un tratamiento activo. Un tratamiento activo que tenga que ver con trabajar la parte aeróbica. Este es un paciente que hacía baile con una lesión del ligamento cruzado anterior, el cual optó con un tratamiento conservador, lo vimos en el hospital. Una parte aeróbica para mantenerlo. Hacer ejercicios tratando de trabajar lo que tiene que ver la estabilización o lo que tiene que ver con la reacción de sus músculos para tratar de tolerar estímulos desestabilizantes, como podemos verlo acá, utilizando un BOSU, o como podemos verlo en plataformas inestables, donde cuando la persona siente que se va hacia un lado, rápidamente contrae hacia el otro. Diferentes trabajos enfocados en lo que es la zona media y lo que es el control de la rodilla, tratando de que justamente el estímulo, que es el valgo, con el cual el ligamento cruzado anterior se estresa, no tenemos ese ligamento cruzado anterior, perfecto, reemplacémoslo con lo que es la contracción muscular. O trabajos enfocados en lo que es la fuerza. La fuerza es una variable sumamente importante y nunca debemos olvidarnos. El paciente tiene que trabajar la fuerza, eso es un capítulo aparte y debemos verlo, pero muchas veces estos pacientes, si nosotros los tenemos haciendo un prequirúrgico, haciendo 2 meses de magneto, del ultrasonido de André Romaniuk, simplemente el paciente no se va a convertir en Cooper. Para que ese paciente se convierta en un candidato ideal a hacer un tratamiento quirúrgico o a mejorar y tratar de evitar la cirugía, debemos hacer un tratamiento activo. Un tratamiento activo basado en diferentes cuestiones, como incluso los mismos test que medimos la funcionalidad. Trabajar el aterrizaje, trabajar el test asegurado con una pierna y con la otra pierna, son formas activas de tratar de cambiar un poco ese tema. Y se ha demostrado que con solo 5 semanas, ese es el tiempo que ustedes tienen que medir para ver si ese paciente mejora o no. Con 5 semanas de un tratamiento conservador, podemos ver si ese paciente puede ser un candidato ideal a esquivar la cirugía. Se ha demostrado que con 5 semanas, realizando un protocolo de trabajo con ejercicios activos, como les mostré recién, estos pacientes mejoran en distintas variables, como lo que es fuerza, como lo que es en funcionalidad, como son los mismos test de salto que les mencioné previamente. ¿Sí? Entonces, para ir finalizando y teniendo los puntos claves, sabemos que aproximadamente 1/3 de los pacientes quirúrgicos vuelven al nivel deportivo previo a la cirugía. Esto es un dato no menor. Muchas veces creemos que porque se opera ese paciente va a volver y va a ser mejor que antes. Hay una tasa de relección del ligamento cruzado anterior y del miembro inferior contralateral que es alta. Lo vimos a través de los trabajos de Tímido Equipo y de Paterno. Lesiones degenerativas es exactamente lo mismo en una persona que se opera como en una persona que no se opera, por lo cual no hay diferencia y no vamos a esquivar de las lesiones degenerativas con una cirugía. Pacientes Coopers como no Coopers pueden verse beneficiados, tenemos que saber cómo clasificar un Cooper, pero si esa persona no clasifica, muchas veces con un tratamiento conservador puede verse beneficiado y puede convertirse en un Cooper. La intervención siempre debe ser activa, se sabe que el tiempo aproximado son 5 semanas y que esa intervención tiene que ser activa. Si en esas 5 semanas me canso de darle tratamientos pasivos al paciente, nunca se va a convertir, nunca va a poder tratar de esquivarle a lo que es ese proceso quirúrgico. ¿Sí? Entonces, les voy a volver a preguntar lo mismo que les dije al principio. Si usted tuviese de vuelta que volver a recomendar un tratamiento para la lesión de ligamento cruzado anterior, ¿cuál escogería? No me dé la respuesta, simplemente guárdenselas y espero que se vaya con un poco de dudas e inquietudes
y que tal vez el día de mañana, cuando tengan un paciente en una situación conservadora, crean que realmente lo pueden beneficiar. ¿Sí? Pasivos, que eso lo hacíamos nosotros hace 35 años atrás y ya no tiene utilidad. La pregunta es, ¿no tiene más el ligamento cruzado y lo reemplazaste por el músculo o se hizo una cicatriz entre el muñón y eso le da cierta estabilidad a la rodilla? Bueno, esa es una muy buena pregunta. El ligamento cruzado anterior es un ligamento biomecánicamente, creo que impecable, es isométrico, está tenso todo el tiempo. Y la realidad es que si tiene una función biomecánica tan importante, estar lesionado o estar roto, lo primero que uno duda y dice es, esa biomecánica no va a estar normal. Y ese es el principal miedo que enfrentamos muchas veces cuando optás por un tratamiento conservador. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Es algo que todavía realmente no me lo he podido responder, ¿sí? Yo he tenido casos por ahí que les ha ido bien con un tratamiento conservador y pacientes que tuvieron más episodios de Guillain-Barré y terminaron con lesiones meniscales. Eso es algo que también está pasando. La problemática que tienen esos pacientes muchas veces, o lo que me ha pasado de ver, cuando tienen nuevamente episodios de lesiones o reagudizaciones de la rodilla, que son pacientes muy pocos seguidores de lo que es la intervención activa. Son pacientes que juegan al fútbol una vez por semana. ¿Sí? No es que son pacientes que se ejercitan a diario o tienen conciencia de lo que les pasa. Entonces, eso creo que es parte también de lo que es el entrenamiento de ese componente neuromuscular, que podría ser que ese paciente se beneficie ante la falta de ese ligamento cruzado anterior. Pero ¿qué es lo que pasa adentro? Si se hace una especie de unión, si hay cicatrizaciones o qué es, la realidad es que no lo sé. Nosotros tuvimos pacientes con rehabilitación espontánea, con un plan de tratamiento, que se volvieron a romper. O sea que también hay un alto porcentaje de los que hacen rehabilitación y se vuelven a romper, no solamente los quirúrgicos. Otra cosa que es muy frecuente, es muy común ver pacientes al tiempo que tuvieron cirugías de ligamento cruzado anterior en un periodo medio corto, que no llegan a tener una relesión, sino que lo que tienen son como reagudizaciones. El paciente dice, ¿qué te pasa? Me duele la rodilla. Dice, lo evaluás clínicamente, no entendés cuál es la estructura que podría explicar si hay una lesión estructural. Cuando lo empezás a valorar para atrás, empezás a ver muchas anormalidades clínicas. Empezás a ver que los test de salto son pobres, valorás la funcionalidad y tiene un válido dinámico tremendo. Y digo, ¿nadie te dijo que no tenés que llevar la rodilla para adentro? No, dice, bueno, son cuestiones que muchas veces creo que como es una rehabilitación postoperatorio del ligamento cruzado anterior, que es tan amplia, hay muchísimas variables, incluyendo las quirúrgicas como las kinésicas, hace que la realidad, este paciente al éxito o al fracaso se acerca en probabilidades, nunca en un éxito absoluto, ya sea para fracaso o para éxito. ¿Y cuándo decidís que ese se tiene que operar? Yo, por ejemplo, considero las 5 semanas. Viene el paciente, 5 semanas son después de no tener la lesión aguda, es decir, ustedes ven al paciente, la rodilla no tiene que estar edematizada, la rodilla tiene que tener una movilidad completa, no tiene que estar bloqueada. A partir de ahí se empieza con el tratamiento activo, que fue un poco lo que les mostré. 5 semanas y a las 5 semanas se remedia. Si más de 5 semanas vemos que el paciente no va y tiene que curarse. Lo positivo que tiene es que si ustedes ven a un paciente en una definición prequirúrgica, hay muchos beneficios positivos de hacer un prequirúrgico en un paciente. No solo prepararlo para la cirugía, sino también por este camino que es que el paciente puede tratar de esquivar la cirugía, si lo desea, ¿no? Hay muchas creencias ahí. Bien, perdón, pero vamos a tener que finalizar acá por una cuestión de tiempo. Tenemos que irnos al acto de apertura que es acá al lado. Damos por finalizado el bloque de traumatología.